cada corazón, mi Dios, que escucha en esta hora te la presentamos de una manera especial y poderosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Praise the Lord. Thank you, Jesus. En esta mañana pues vamos a estar tomando una porción encontrada en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versos 1 al 12. Y la poderosa y bendecida palabra del Señor lee bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Se me pueden sentar. El tema en esta mañana es: entra en el descanso de Dios. Qué lindo es el Señor, vive Jesús. Y en esta mañana vamos a tomar esta palabra, lo que es el descanso. El descanso se ha diseñado para dejar de trabajar. En la creación, como bien leímos, Dios trabajó, hizo su trabajo por 6 días y al séptimo día descansó. Dios mira cada trabajo de cada uno de nosotros. Y nosotros trabajamos de muchas maneras, tanto en los trabajos seculares, como en el hogar, como en la iglesia. Y hay personas que para sustentar su familia tienen hasta 2 y hasta 3 trabajos. Y nos preguntamos: Dios le está diciendo aquí al pueblo que entre en su reposo. En esta mañana vamos a hablar no del reposo que tú tomas cuando estás trabajando, sino en el reposo del Señor. El Señor muchas veces lo que quiere de nosotros es que hagamos un alto, que te detengas, porque estamos viviendo en un mundo y estamos viviendo en vidas afanadas. Y las personas no toman un descanso en el Señor, en lo espiritual. En esta mañana nos vamos a concentrar en lo que dice el libro de Hebreos tocante al descanso. Y estamos hablando del descanso espiritual, el que tú descansas en Dios, el que tú tomas un alto para estar a solas con Dios, para por lo menos oír su palabra, para que tú permitas que el Espíritu Santo more en tu vida. Ya que vivimos en una vida afanada, y muchos dirán: yo tengo por obligación que tener 2 trabajos. Pero te pregunto en esta mañana: ¿quién es el que te da la fuerza para tú sustentar esos 2 trabajos?
Hay veces que queremos tener dos trabajos y eso se entiende porque estamos viviendo en un tiempo donde todo es, las cosas están subiendo, las rentas, y ya vemos que ni un trabajo es lo suficiente para sustentar una familia. Pero entonces, amados, ¿dónde dejamos a Dios? ¿Dónde dejas ese momento tuyo con Dios? Porque hay trabajos que le pedimos a Dios y Dios no los concede, pero no los concede porque Él nos ama, vive Jesús, y Él quiere que también tomemos un tiempo. Hay veces que dado a los afanes de la vida no hay tiempo para la familia. No hay tiempo, muchas veces, hermanos, cogemos compromisos, tenemos tantos y tantos compromisos que no le damos el tiempo a Dios ni para leer en nuestros hogares. Vive Jesús, aleluya, ni para tomar un tiempo para conectarnos para Dios, porque estamos viviendo en un mundo muy avanzado, muy deteriorado, y hay tantas cosas que pueden distraerte del tiempo del Señor, aleluya. Pero el Espíritu Santo en esta mañana quiere que tú hagas un alto para que puedas entrar en el reposo espiritual de Dios, aleluya. Y aquí tenemos el libro de Hebreos que les habla, vive Jesús, aleluya. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Él está demandando de nosotros que le demos un tiempo. Hay esposas que demandan de su esposo un tiempo. Hay esposos que tal vez demandan de su esposa un tiempo. Y si eso está sucediendo es porque no hay ese momento, esa intimidad de tal vez hablar, de tal vez, vive Jesús, aleluya, sentarte y permitir que Dios también ministre a tu vida. Porque vivimos de momento a momento, vive Jesús. Y muchas veces en el día tenemos una agenda tan y tan cargada, sea en el trabajo, sea en el ministerio, pero no estamos tomando ese tiempo que Dios nos está demandando para entrar en un descanso espiritual con nuestro amado Salvador. Vive Jesús, aleluya. Y por eso es que tenemos que entrar, vive Jesús, aleluya, en ese detente, para poder nosotros, vive Jesús, aleluya, tomar un tiempo para recargar nuestra energía, nuestra mente. ¿Cuántas personas viven con mentes cargadas y el corazón cargado de tantas cosas? Pero el Señor ha venido a través de este mensaje a ministrar a tu vida, que de la única forma que tú puedes tener la paz y el descanso que tú necesitas es que tú le dejes, vive Jesús, aleluya, que Él entre, pose en tu mente. Hay veces nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra mente, porque la mente está tan cargada de problemas, de situaciones, que a veces no podemos pensar ni ver las promesas que ya Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros estamos afanados, cuando estamos tan ocupados en tantas cosas, no podemos descansar en el Señor, no podemos descansar en esa paz que Él nos quiere otorgar, porque nuestra mente está muchas veces, hermano, nuestra mente está viviendo adelantadamente, porque hay muchos que piensan no en hoy, están pensando en el sábado que viene, están pensando en lo que van a hacer de aquí a un mes, están pensando en lo que van a hacer para el 2026. Es bueno que piensen, pero muchas veces, hermano, también tenemos que tomar un momento de descanso espiritual. Tenemos que dejar que esa mente, vive Jesús, pueda pensar en las cosas, porque cuando tenemos más y tantas situaciones, nuestra mente está ocupándose en tantas cosas, mientras que Dios quiere darnos la paz. Él dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Porque es una paz que no se puede comparar con la paz que es pasajera. Y hay veces decimos: pero Señor, tengo tantas situaciones, tengo tantos pensamientos, estoy pensando en la casa, estoy pensando en el trabajo, si me van a botar, estoy pensando en mi hogar. Y Dios simplemente quiere: detente, porque ahora yo quiero darte esa paz, yo quiero darte ese descanso. Y hay veces que entre más pensamos, nosotros somos personas pensantes, a veces sobrepensamos.
pero Dios quiere que tengamos paz. Pero esa paz no se consigue si tu mente ya está ocupada, si ya en tu mente hay tantas otras cosas y no le has dado tiempo al Espíritu Santo hasta que te conteste las peticiones. Porque muchas veces hablamos con Dios, pero no le estamos permitiendo a Dios que nos hable. Si en tu vida no tienes la paz espiritual, tienes que detenerte un poco. Detente, respira, recupera para luego comenzar a caminar. Porque una mente turbada no va a ver la paz que ya Dios te ha dado. Hay veces le lloramos al Señor en medio de lágrimas y le decimos: Señor, no tengo paz, estoy atribulada, estoy atribulado, tengo esta situación, tengo la otra. Y simplemente Dios está pacientemente esperando en el silencio que tú detengas esa vida de afán, esa vida de problemas, para que puedas entrar en su descanso espiritual. Qué lindo vive Jesús, aleluya. Y cuando entramos, cuando nos detenemos y entramos ante la presencia de Dios, comenzamos a ver cómo las cosas cambian, cómo tú ves la perspectiva de tus problemas, cómo tú ves el punto de tus pruebas. Y cuando tú te detienes y entras a la presencia del Señor, tú sientes cómo Él te va renovando. Tú ves cómo las nuevas fuerzas comienzan a venir, cómo tú te regeneras cuando tú permites que Dios te ponga en ese, cuando tú te permites poner en ese lugar, en la presencia de Dios, para recibir esa paz espiritual. Nuestra mente, cuerpo y alma y espíritu se aquietan cuando entramos en la presencia de Dios, porque Dios establece su descanso espiritual con un plan o una meta. Si en esta mañana estamos escuchando este mensaje, es porque verdaderamente hay alguien que Dios le está ministrando, porque no ha entrado en el descanso espiritual, porque hay alguien que está, vive Jesús, sumergiéndose entre de las lágrimas que no le están permitiendo que ya la victoria está ahí, ya la victoria le ha sido dada. Pero como estamos tan preocupados, porque estamos tan afanados, no vemos que ya Dios nos ha dado la victoria en medio de la guerra, en medio de la batalla. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Vivimos en un mundo que está tan ocupado, tanto física, mental y emocionalmente, que no existe para muchas personas el descanso de Dios. Pero hay un descanso que Dios le dice a sus hijos que existe. Pero también tenemos que entender cuando la voz del Espíritu te está diciendo en tu interior, te está hablando y diciendo: detente, porque te está sobrecargando. La palabra dice que Dios no nos da carga que no podamos llevar. Por lo tanto te está diciendo: entra en mi descanso, porque esa carga yo no te la he dado. Pero porque físicamente, mentalmente y espiritualmente estamos tan cansados, tan sobrecargados, que no vemos cómo Dios nos quiere llevar y aliviar y calmar toda esa preocupación, todo ese afán. Hay personas que tienen tanta ocupación en otras cosas, menos en pasar tiempo con Dios. Las preocupaciones ocupan nuestra mente. Las deudas ocupan el pensamiento y el tiempo que le dedicamos a Dios. Porque cuando entre más deudas tenga la persona, esa persona va a buscar más trabajo monetariamente. Y entre más trabajo busquemos, sí, podemos solucionarnos de las deudas, pero nuestra vida espiritual comienza a menguar. Y es la presión que muchas veces nos pone el enemigo para que pensemos:
de cómo vamos a sobresalir nuestras deudas, cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar la comida. Hermano, cuando usted se pone a ver, vamos a los supermercados, vemos lo que está pasando en la nación americana, lo que está pasando alrededor del mundo, lo que hay es un caos económico. Cuando usted va al supermercado y usted ve el alto de los precios de las cosas, cuando viene el dueño de su hogar y le dice, le voy a subir la renta, pero usted no puede pagar la que está pagando, hermano, todo eso es motivo de preocuparse. Pero Dios quiere que entremos en un descanso, porque todas estas cosas comienzan a frustrar, vive Jesús, a hacer que perdamos la fe en Dios, aleluya. Y Dios no quiere, vive Jesús, aleluya, que eso ocurra en nuestras vidas. Las redes sociales ocupan el tiempo del descanso espiritual de Dios. No le estoy diciendo y no vengo a decir que no vea sus redes sociales, sino que también dentro de todo hagamos un balance. Dale tiempo a Dios. Nadie les dice y nadie les quita que usted no vea sus redes sociales, que usted no use su teléfono, pero recuérdense que Dios es primero. Él debe ser el primero, Él debe ser el Señor de nuestras vidas, porque el mundo no te va a dar la paz que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Todo lo que está alrededor nuestro nos tiene trabajando 24/7, 365 días al año, y no hay tiempo para el descanso espiritual. Entonces eso es lo que comienza en nuestra vida a menguar, nuestra vida espiritual, porque cuando tú no tienes un descanso en el Señor, vas a comenzar a menguar en las cosas espirituales, porque cuando viene la prueba no vas a tener la fuerza para pelear, porque todo se te fue en el trabajo, en las preocupaciones, en esto y aquello, y no le diste tiempo a la oración, no fortaleciste tu vida espiritual. Por lo tanto, no vas a sentir el descanso, porque siempre la preocupación va a ser el número uno target, el número uno dardo que el enemigo va a usar para detenerte. Porque hay personas, vive Jesús, que salen de un trabajo, van a otro, y cuando pueden es que van a la iglesia. Pero ¿qué va a hacer el trabajo? Te va a dar más trabajo, te va a dar overtime, te va a dar tiempo de más, aleluya, y vas a seguir posponiendo. Pues hoy voy a ir porque hoy voy a salir temprano, pero viene el jefe y te dice, te necesito que me trabajes 5 horas extra. Y el enemigo va a trabajar en tu mente, lo vas a necesitar esas 5 horas extra, porque acuérdate que la renta subió. Entonces dice, bueno, Señor, hoy no puedo, pero tú conoces las cosas. Queremos hablar por Dios, queremos justificarnos, aleluya, para poder entonces decir, pues como Dios entiende, Dios es amor, pues lo puedo hacer. Pero no, Dios te está diciendo, mira, estoy viendo tu trabajo, yo conozco tus cargas, pero te digo, si no entras en mi descanso, viene un peligro espiritual, viene una caída, puede venir una caída espiritual a tu vida. Porque no me estás dando el tiempo que necesito contigo, no me estás dando el tiempo para comunicarme contigo, porque ya en tu mente otra cosa está ocupando el tiempo que yo quiero para mí. Hay una herencia que Cristo nos tiene. Él la fue a preparar, un lugar de descanso. Dios tiene preparadas unas recompensas, y esas recompensas son eternas. Cristo cumplió su trabajo en la tierra y Él recibió su recompensa. Él hizo lo que Él tenía que hacer. Él entró en el descanso del Señor. Él entró, vive Jesús, aleluya, en esa morada, y dice, voy a prepararla, porque yo sé que mis hijos un día van a descansar en esa paz, van a descansar del dolor. ¿Cuántos no queremos descansar de la enfermedad? ¿Cuántos no queremos descansar de los problemas? Hay personas que hoy en día le están pidiendo a gritos un descanso a Dios de tantas y tantas situaciones, pero Dios te da la respuesta en esta mañana diciéndote, entra en mi descanso. Es tiempo que te detengas y veas que yo quiero hablar contigo. Porque muchas veces Dios está en el silencio susurrándote, dame mi tiempo, porque yo quiero mostrarte cosas, porque quiero hablar a tu vida. Pero porque estamos tan afanados, no escuchamos y ignoramos que Dios nos está hablando, pues Dios ahora se posa enfrente
para que veas, estoy hablando contigo, estoy en tu frente diciéndote que necesito el tiempo espiritual. Me estás dejando a un lado y estoy viendo que hay decadencia en tu vida. Dios puede hablarte en el silbido apacible, pero cuando ves que tú le ignoras, te va a hablar en el viento, en las ráfagas de viento, para que entiendas que Él quiere comunicarse contigo. Qué lindo es el Señor, aleluya. Vemos que Pablo también cumplió su trabajo en la tierra y también recibió su recompensa. El Señor sabe de lo que tú necesitas. Él está bien al tanto de las necesidades, todas las necesidades que tienen sus hijos. Pero Él quiere que nosotros procuremos entrar en aquel reposo, en el reposo que Él ya ha preparado para con cada uno de nosotros. Y esa herencia que Él ha preparado para nosotros está ahí esperando. Dios liberó a su pueblo de Egipto porque su herencia no estaba en Egipto, estaba en Canaán. Pero había una parte bien crítica de esta jornada. Ese era el desierto. En muchos mensajes, el desierto puede ser un buen lugar. En otros, el desierto puede representar ese momento que tú tienes que pasar, un momento de dificultad. Yo no sé en qué desierto usted se encuentra. Si en el desierto de paz, donde Dios ministra, o en el desierto donde tienes que cruzar esa prueba, donde tienes que sobrepasar al enemigo. Mi alma te alaba. Si estás en el desierto donde está el enemigo ahí haciéndote la guerra, te conviene escuchar, porque el propósito del desierto era el ambiente negativo que iban a tener que pasar los israelitas para poder llegar a la tierra prometida. El desierto que el Señor quiere pasarte es ese que te está haciendo la guerra. El desierto que Dios te quiere pasar es el desierto que te está deteniendo por los obstáculos. En el desierto hay muchos enemigos ocultos, pero Él no quiere que tú te concentres en el enemigo. Él no quiere que tú te concentres en la falta de paz, sino que Él quiere que tú entres en su paz. Te tiene que pasar por el desierto para que llegue a la tierra prometida. Dios te tendrá que pasar por esos obstáculos, por esos animales feroces, para que tú puedas ver que más allá del desierto hay un oasis de paz. Santo, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Para nosotros llegar a poder recibir esa corona de vida, esa herencia, esa bendición, tienes que pasar por tus altas y tus bajas, momentos desastrosos, frustrantes, experiencias difíciles a lo largo de la vida cristiana. Pero esto será con el único propósito de aprender a vivir por fe. Esa fe que mueve montañas, esa fe que te va a llevar a cruzar tu desierto. Porque si la palabra de Dios dice que Él da paz, es porque es verdad. Él da paz. El mundo, el enemigo te quita la paz, pero Dios ha venido a restaurarte tu paz. Pero no sigas permitiendo que el enemigo siga dejándote ver que el problema está ahí. Dile a tu problema en esta mañana que tú tienes un Dios que ha de resolver. Si te encuentras estancado en el desierto y no ves el oasis de la bendición, dile: Señor, hoy deposito mi confianza, porque yo sé que tú me vas a llevar a atravesar el desierto que me está deteniendo de llegar a la paz, al oasis, a mi potencial. Dile: Jesús, aleluya. En el desierto se aprende a vivir por fe. Si no has aprendido a vivir por fe antes de recibir tu herencia, no has aprendido a tener necesidad de Dios.
y solo te estás preocupando de los beneficios de la herencia. Pero cuando tú aprendes a caminar por fe, no solamente ves el beneficio, sino ves tu potencial de depender de Dios. Por eso vemos muchos cristianos hoy en día confundidos, desanimados, porque se les ha prometido unos beneficios de esta herencia, pero porque nunca se les ha enseñado el proceso en el desierto. Vienen, reciben la bendición de la herencia, pero cuando se confrontan con las serpientes en el desierto, cuando se ven sin el agua, cuando se ven sin la provisión, o cuando se ven en las dificultades en el desierto, no saben funcionar. Porque nunca han aprendido que en el desierto es la parte importante para alcanzar su herencia. Dios te permitirá pasar por el desierto para que tú aprendas a descansar en Él a través de la fe. Si queremos un lugar en donde podamos recibir ese descanso, vamos a tener que hacernos a un lado, detenernos en la palabra de Dios para poder entonces, aleluya, escuchar lo que nos está diciendo para poder seguir. No permitas que las palabras de los hombres te detengan, porque el hermano hablaba y daba un testimonio, vive Jesús, que no lo voy a repetir, pero era un testimonio, ¿verdad?, donde a una persona ha permitido que Dios, que las palabras que el hombre le haya dicho lo detengan en su ministerio. Hay palabras que sí son hirientes, pero son palabras que el enemigo ya ha preparado en la boca, en la mente de muchas personas para detener la obra. Hay palabras que se te han dicho que pueden detener que tú busques a Dios, que tú cruces el desierto. Hay palabras que sirven como piedras, como obstáculos. Pero en esta mañana el Espíritu está hablando contigo y te está diciendo: si hay una piedra en tu camino, no permita que esa piedra sea lo que determine que tú cruces el desierto. Porque dice la palabra donde leímos que la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante, como espada de dos filos, corta, penetra. Permitamos que esa palabra nos corte, que nos permita agarrarnos de la mano de Dios. Dios quiere traer paz, Dios quiere traer un descanso para tu alma, pero está de ti permitir que esa palabra cortante, viva, eficaz, sea la que, ay santo, sea la que ministre a tu vida, la que te deje abrir los ojos y digas desde hoy: ya no voy a permitir que nada ni nadie, ningún obstáculo, ninguna palabra, ningún enemigo, ni nada que se parezca, vive Jesús, me detenga en el desierto, porque hay un desierto que yo voy a cruzar, porque hay un lugar donde yo voy a poner mi fe, donde yo voy a recibir mi descanso, porque Dios tiene todas mis cosas en sus manos. Y solamente así, amados, amigo que me escuchas, vas a poder tener esa paz que tanto anhela tu corazón. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Las cosas de Dios permanecen. En Dios no hay fallas. En Dios no hay errores. Dios nunca se equivoca. Y si Él ha permitido que este mensaje sea el que va a ministrar a tu vida, solamente nosotros podemos traerte el mensaje, pero de aquí en adelante está en tus manos. Si verdaderamente, pregúntate en esta mañana, ya ahorita tarde, cuánto yo anhelo el descanso espiritual para mi vida. Cuán cansado, cuán cansada estoy de tantos problemas que me están deteniendo en el desierto. Porque le podrás poner las miles excusas a Dios, pero Dios hoy te tiene soluciones.
Si tu excusa ha sido los problemas, hoy Dios te dice, yo los quito del medio. Si tu situación ha sido la enfermedad, hoy Dios te puede sanar. Si tú dices que es tus finanzas, hoy Dios te dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Porque Dios tiene una forma para sacar a sus hijos del desierto con bendición. Hay una herencia que todos aquí queremos, llegar al cielo. Hay ministerios, hay cosas que ya Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero este es el tiempo que a veces tenemos que tomar un descanso. No quiere decir que vamos a detenernos de trabajar para el Señor, sino tenemos que detenernos de aquellas cosas que muchas veces están ocupando esa intimidad con Dios. Esas preocupaciones que muchas veces están en nuestra mente y están deteniendo de que tú puedas oír la voz de Dios hablar a tu vida. El Espíritu Santo es un caballero. Él está esperando que tú le des la apertura, que tú le digas, Espíritu Santo, entra. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, mira mis lágrimas. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, estoy cargada, ya no puedo más. Mira, Espíritu Santo, aquí te pongo mis problemas. Y cuando tú por fe aprendas a depender de Dios, Dios solamente quiere que tú le entregues y Él toma el resto. Pero si le sigues poniendo las pruebas en las manos, se las sigues sacando, las únicas cargas te las está echando tú mismo encima. Porque Dios dice, entra, acciona, moviéndote en fe, y yo haré el resto. Tú te mueves confiando y yo me muevo haciendo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo te ama, te amamos. Que este mensaje sea de edificación para tu vida, y lo que queremos es que crezcas. Si estás apartado, queremos que tú busques un lugar para que entres en esa paz espiritual, para que entre esa salvación a tu vida. No importa lo que te hicieron, por más doloroso que haya sido tu caminar, por más doloroso que haya sido lo que te dijeron una vez, que eso no sea lo que te haya obstaculizado para volver a Cristo. Ven a Cristo, busca una iglesia en tu área. Busca un lugar que te enseñe la palabra, que te predique la verdad de Cristo, y busca de Él, porque los tiempos son malos. Cristo viene pronto y Él te ama, y nosotros también. Dios les bendiga.